Reflexiones de un mayómbero. Tata Ngombo. Hoy voy a hablarles un poco sobre quién soy, sobre quién es Tata Ngombo. Sin embargo, para conocer realmente mi visión sobre el mayombe, deberán ver esta serie por completo. Como ya saben, mi nombre es Tata Ngombo de Lenzo Mbamsa en Pemba Kinyula en Toto. Tengo un poco más de 25 años de estar iniciado en el mayombe bajo la sombra de mi padrino y padre, Tata Emaga, tronco mayor de nuestro Enzo. Soy oriundo de Venezuela y Tata Emaga es un cubano exiliado en los años 60 por la llegada de la revolución castrista al poder político de Cuba. Emigró junto a su familia, primero a los Estados Unidos de Norteamérica y luego, tras estar allí un par de años, se enamoró de una venezolana y decidieron irse a vivir a Venezuela. Pertenezco a la octava generación de mayomberos de Lenzo Mbamsa en Pemba Kinyula en Toto. Siendo mi padre, Tata Emaga, la séptima generación, y mi abuelo, Tata Manfuita, la sexta generación. Estas generaciones vienen de mayomberos cimarrones, considerados por el sistema tradicional del mayombe como rebeldes. Son mayomberos que no se sometieron a los palenques o a los grandes munanzos de la época, ya que no comulgaron con la idea de iniciar a los blancos o mezclarse con la ideología católica. Ha sido un culto individualista y secreto. Podría decirse que eran mayomberos radicales a sus creencias y prefirieron llevarse a la tumba sus secretos que compartirlos con los blancos. En resumidas cuentas, el mayómbero cimarrón era aquel negro brujo iniciado en el mayombe, no sujeto a un palenque o munanzo mayor, actuando por cuenta propia. Solían tener mala fama por su capacidad y preferencia por la magia negra. No estaban sujetos a las reglas morales o éticas de la sociedad de los blancos, y sus secretos pasaban de padre a hijo. Solo se podía ser brujo si se era hijo de un brujo. El mayombe de aquella época y los mayomberos cimarrones compartían un origen de facto y un mismo secreto, aunque eran realidades diferentes. A los mayomberos cimarrones les tocó asumir el lado oscuro del mayombe, la magia negra como arte de defensa contra sus enemigos, manteniendo sus prácticas ocultas debido a la marginación y persecución. Su legado se ha mantenido en secreto, de padre a hijo, un hermetismo que hasta el día de hoy se ha mantenido intacto, solo con continuidad entre generaciones de la misma sangre. Me gustaría aclarar que nuestra línea de mayomberos cimarrones no tiene nada que ver con la corriente del mayombe que se hace llamar puros o mayombe originario. Ellos están en la misma línea del mayombe tradicional de aquella época, simplemente son los primeros en mostrarse en público, surgiendo después nuevas generaciones como los briyumbas y, por último, los quimbizas. Cada negro cimarrón formó su propio linaje, de padre a hijos. Nada tiene que ver nuestra línea de ancestros con otra línea de ancestro de otro mayómbero cimarrón. Cada línea tiene un conocimiento diferente y una forma diferente de llevar sus prácticas. No debe considerarse como una nueva generación o variante, nada que ver en absoluto.
Habiendo pasado casi 15 años de estar iniciado, recibo el reconocimiento como Tata Ngombo por mis mayores, tras un largo y sin fin entrenamiento para ser un brujo. Fue un entrenamiento enfocado tanto a lo físico como a lo mental, ya que, para mis mayores, el conocimiento espiritual se proporciona con el propio Mfumbi cuando se recibe. La preparación para ser Tata implica preparar al iniciado en función del Mfumbi que va a recibir. El cuerpo del nuevo Tata será en sí mismo la propia Nganga donde vivirá el Mfumbi. Pero eso lo discutiremos más adelante, ya que para el Mayombe tradicional tiene otra connotación. Nuestra ventaja es que estamos inmersos dentro del culto desde temprana edad. Sin embargo, solo se puede iniciar cuando se tiene la edad para procrear, garantizando así la continuidad del legado. Pero esto no limita conocer y aprender lo básico del Mayombe. Desde que tenemos conciencia, ya estamos aprendiendo. Espero que con lo poco que ahora sabes de mí, te hagas una pequeña idea de cómo interpreto el Mayombe en mi vida. Por supuesto, será muy diferente a la forma en que tú interpretas el Mayombe, pero seguramente habrá cosas en las que tengamos un grado de similitud. Es importante que comprendan que todo lo que yo les diga o comente no espera ni representa las vivencias universales de los mayomberos. Es solo lo que opino y lo que he aprendido. Esto es esencial porque muchos tienen la mentalidad de que todos los mayomberos somos iguales y que todos debemos hacer lo mismo. Que todos provenimos de un mismo palo y toda esa charlatanería que usan para universalizar al mayombe. La verdad es que no es así. Cada uno de nosotros pertenece a una generación diferente y por tanto, sus crianzas son consecuencia de esas generaciones. Hay reglas en cada generación y eso hace que en una generación se permita hacer algo y en otra no. Repito, cada uno hace lo que sabe hacer. Reconozco que hay casas de palo muy famosas, con historias increíbles, con miembros destacados y con un legado cultural importante para la cultura afrolatina. Pero por más fama que tengan, por más legado cultural que posean o por más tatas famosos que sean, no los hace ni más ni menos que otros munanzos. Hay que respetar a cada palo, porque todos tienen una individualidad que los hace parte del bosque. La ceiba, por más grande y fuerte que sea, no es más importante que un bejuco de guinda guindale. Ambas son necesarias para formar el bosque. Recuerden, dentro del munanzo todo, fuera de él nada. En resumidas cuentas, soy un brujo, por tanto, no esperen que yo hable bonito como lo hacen los tradicionalistas, ni esperen que mis opiniones sean iguales a lo que han leído en los libros o que sus padrinos les dicen. Pues no, nada que ver. Tampoco esperen que yo dé honores a sus tradiciones. Recuerden, soy brujo y no tengo reglas. Así que, a partir de ahora, tendrán dos opciones. La primera opción es aceptar que no somos iguales y, por lo tanto, hacemos y opinamos diferentes desde el respeto, donde cada uno mantiene sus opiniones. Y la segunda opción es dejar de andar buscando lo que no se les ha perdido. Si usted cree y se cree poseedor de la única verdad, entonces no pierda su tiempo escuchándome y dedíquele más tiempo a escuchar a su padrino.
Esto es todo por hoy. Continuaremos en un próximo podcast, donde estaremos hablando más a profundidad sobre la experiencia de Tata Ngombo con el Mayombe. Si ya eres un suscriptor nuestro, apóyanos con un me gusta o un comentario, y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y así formes parte de una comunidad que está orgullosa de creer en los cultos afrocubanos. Nos vemos en el próximo podcast.